tengan una buena tarde, que hayan tenido una buena tarde y un final de jornada también tranquilo. Hemos visto ya casi la mayoría de los temas de la patología del hígado. Vamos a cerrar lo concerniente a las enfermedades del hígado, tomando en cuenta siempre el tema de la oncología, del cáncer, que son temas que de por sí en la atención primaria tienen que ser, como diríamos, investigadas, rebuscadas para evitar llegar a momentos extremos en los cuales ya no es posible la curación de estas enfermedades. Por eso, para el día de hoy tenemos el tema lesiones benignas y malignas del hígado. Las alteraciones en el parénquima hepático constituyen un grupo muy variado de entidades nosológicas. Como punto de partida es apropiado clasificar primero en las llamadas lesiones hepáticas focales, que pueden afectar un segmento, un lugar determinado del hígado, o las llamadas lesiones hepáticas difusas, en las que todo en conjunto el hígado es afectado por cualquier tipo de patología. Dentro de las lesiones focales existen lesiones dentro del parénquima hepático que van a ocupar un espacio. Este espacio ocupado, al ser de diferentes características histológicas que pueden ser micro o macroscópicas, son detectados por cualquier método imagenológico, llámese ecografía o la tomografía axial. Habitualmente estas lesiones focales pueden ser asintomáticas, por cuanto no repercute ni en la función hepática, ni mucho menos en la presentación de síntomas relacionados con el hígado. Su hallazgo, por lo tanto, es casual al hacer una investigación o un examen imagenológico por cualquier otra causa, en la cual además se visualice el hígado, nos vamos a encontrar con una situación excepcional de un hallazgo de una lesión focal hepática. Cuando ocurren complicaciones, recién podrían aparecer los síntomas, pero ya no relacionado con la lesión, sino con la causa desencadenante, la complicación. Estas complicaciones pueden ir desde procesos infecciosos, abscesos que se pueden asentar en estas lesiones, o hemorragias también por traumatismos de esa lesión, o también espontáneamente de acuerdo a sus características que tenga. Puede provocar aumento de volumen localizado a nivel del hígado y a partir de aquello provocar compresión en los órganos vecinos que se encontrasen cerca a esta lesión. Las lesiones quísticas, las lesiones focales pueden tener diferente tipo de estructura. Una de ellas, las llamadas lesiones de componente quístico. Encontramos aquí al quiste simple, que es un quiste congénito habitualmente, aparece casualmente en una investigación que se hace por cualquier otro tipo de patología y se lo encuentra en el hígado. No tiene características semiológicas, es asintomático, al examen físico no es detectable tampoco y solamente las características del estudio imagenológico, o sea, ecografía, es el que define y describe a este quiste. La enfermedad poliquística del hígado, en donde se observan varios quistes que pueden estar conglomerados o dispersos, solitarios, dispersos en el parénquima hepático. Habitualmente esta enfermedad poliquística puede acompañarse de otro tipo de lesiones quísticas a nivel renal, a nivel intestinal. Se pueden encontrar esta enfermedad poliquística al tener disperso varias lesiones, varios quistes,
sí tendrían mucha significancia porque disminuirían la capacidad funcional del hígado. Y por otro lado, podrían ser asiento de lesiones o de traumatismos, de hemorragias, o asentar sobre estos, peor aún, procesos infecciosos. En nuestro medio, principalmente hacia el sur del país, sobre todo en la región de Potosí, tenemos los quistes hidatídicos. El quiste hidatídico es una lesión de una enfermedad zoonótica en la cual el ser humano es un hospedador accidental de esta enfermedad, la cual el Echinococcus, que es el parásito que habitualmente se encuentra entre el ganado bovino y caprino, ovejas, cabras, y como medio de reproducción los perros, los canes, llega casualmente hacia los humanos y infesta el hígado, los pulmones, el vaso, y para nosotros es obviamente lógico tocar este aspecto como una lesión probable a nivel del hígado. En muchos de los casos, por las características imagenológicas, tanto ecográficas como tomográficas, es muy difícil diferenciarlo de un quiste simple congénito, por cuanto también es de un hallazgo casual. Solamente los factores epidemiológicos nos pueden dar la certeza de que esta lesión sea un quiste hidatídico. Y por último, los abscesos hepáticos. Los abscesos hepáticos también son lesiones que deben tener un agente causal previo. Por ejemplo, cirugías previas, principalmente de órganos infectados, como la apendicitis, por ejemplo, una colangitis o una colecistitis aguda empiematosa, que posteriormente complica con una colección purulenta a nivel del hígado, que condiciona y es un absceso hepático. O en pacientes inmunodeprimidos, en los cuales la falta de defensas permite la llegada de gérmenes desde otros sectores, como el colon, por ejemplo, y asientan sobre el hígado. Entonces tenemos los quistes simples, los poliquistes o la enfermedad poliquística y el quiste hidatídico, que ecográficamente tiene diferentes características en relación a los anteriores. Otro tipo de lesiones focales son las llamadas lesiones sólidas. Fundamentalmente, dentro de este tipo de lesiones sólidas, debemos distinguir las lesiones benignas y las lesiones malignas. Estas lesiones malignas podrían ser tumores primarios del hígado o secundarios, es decir, metástasis de otros órganos que han sufrido una situación de cáncer y que hacen metástasis hacia el hígado. Dentro de las lesiones focales sólidas, las benignas, podemos enumerar al hemangioma, a la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepático o hepatoma también. Estas lesiones focales suelen descubrirse también de manera casual. El paciente no presenta antecedentes ni manifestación clínica, mucho menos un desajuste en el hepatograma o en el examen de laboratorio del hígado. No presentan serologías positivas para cualquier tipo de hepatitis y mucho menos marcadores tumorales para considerarse neoplasia. Los hemangiomas son tumores parenquimatosos frecuentes, son tumores de los vasos sanguíneos. Su tamaño varía entre 1 centímetro y 20, es más frecuente en mujeres de 30 a 50 años. La hiperplasia nodular focal afecta a todas las edades, es más frecuente en las mujeres de 20 a 50 años. Y el adenoma hepático o hepatoma es poco frecuente. Afecta también a mujeres en edad fértil, se relaciona con el uso de anticonceptivos orales,
se manifiesta con dolor abdominal cuando el tumor distiende la cápsula de Gleason y desencadena el dolor. Cuando casualmente se llega al descubrimiento de una lesión, el gastroenterólogo clínico debe decidir si se trata de una lesión sólida del hígado de tipo benigno o de tipo maligno, para precisar si también se necesitará un tratamiento quirúrgico de resección. Se recomienda una valoración preoperatoria limitada antes de proceder al tratamiento quirúrgico definitivo. Un hemangioma o un nódulo focal no precisa ningún tipo de tratamiento, mucho menos realizar un tratamiento invasivo quirúrgico de resección. En el caso de los adenomas o hepatomas, se debe retirar el tratamiento hormonal en el caso de las mujeres, los anticonceptivos, y es probable que el tumor vaya decreciendo y retornando la situación a la normalidad. Eso sí, si existieran complicaciones como un dolor o hemorragia, el tratamiento quirúrgico es urgente. Dentro de las neoplasias o tumores malignos del hígado, debemos considerar a los tumores primarios, aquellos que se originan a partir de la célula hepática. Pueden ser de origen hepatocelular, pueden ser de origen biliar, de los conductillos biliares, o también de la parte del mesénquima o tejido conectivo, que es el soporte estructural de la arquitectura hepática. Dentro de los tumores malignos primarios de tipo hepatocelular, que nacen de las células hepáticas, tenemos al carcinoma hepatocelular, al carcinoma fibrolaminar y el hepatoblastoma. Dentro de los cánceres biliares intrahepáticos, el colangiocarcinoma y el cistoadenocarcinoma. Tumores del mesénquima de características malignas, el angiosarcoma, el hemangioendotelioma epiteloide, el sarcoma embrionario, leiomiosarcoma, el rhabdomiosarcoma, endotelioma hepático primario. Debemos hablar del carcinoma hepatocelular o el hepatocarcinoma, también llamado. Es un tumor maligno frecuente. 85 al 90% de los tumores o del cáncer hepático, este porcentaje corresponde al carcinoma hepatocelular, el 90%. El resto de la lista que hemos mencionado apenas alcanzan al 10%. Este cáncer, este tumor hepatocelular, este carcinoma hepatocelular, guarda estrecha relación con factores medioambientales, dietéticos y de hábitos de vida, de modo que la incidencia, prevalencia y distribución varían de acuerdo a los grupos étnicos, a las razas, la región geográfica y también una disparidad en la presentación entre ambos sexos. Epidemiológicamente, en 1990 se descubrieron más de 400,000 nuevos casos de cáncer hepatocelular en todo el mundo, representando para esa época el 5.4% de todos los casos de cáncer. Fue más frecuente encontrarlo en la región africana y también del Asia. En relación al sexo, los hombres pueden sufrir 8 veces más probabilidad de cáncer que las mujeres. Y el cáncer hepatocelular se incrementa con el paso de los años. Es más frecuente en los adultos mayores. La etiología, la identificación de algunos factores de riesgo ha ayudado a conocer mejor la etiología del cáncer hepatocelular.
el carcinoma hepatocelular. Ha permitido realizar campañas de prevención y vigilancia para detección precoz. Estas campañas de prevención deben ser implementadas en la atención primaria por los médicos generales, principalmente. Los factores de riesgo más importantes que produce un daño hepático crónico y posteriormente la aparición de un cáncer es la infección por hepatitis B, la infección por hepatitis C, la hemocromatosis, el consumo de alcohol y aflatoxinas. El cuadro clínico aparece cuando el proceso carcinomatoso se ha diseminado y la funcionalidad hepática queda en entredicho. El paciente puede referir un dolor en el cuadrante superior derecho de tipo gravativo por una distensión de la cápsula de Gleason. Lo más llamativo es la descompensación de la función hepática, caracterizada por la aparición de la ictericia principalmente, que es evidente a nivel de las mucosas y conjuntivas. Puede acompañarse de coluria, malestar general, una baja de peso y una desmejoría sistémica gradual. El diagnóstico habitualmente se hace a través de los exámenes complementarios. El principal examen complementario inicial es la ecografía hepática, en donde se pueden evidenciar las lesiones tumorales únicas o múltiples dispersas a nivel del parénquima hepático. Esto se puede corroborar de mejor manera con una tomografía axial computarizada que puede ser hecha con o sin contraste, en donde también se van a realzar las características de absorción del contraste por parte de los tumores. Casi nunca, o para una estadificación más compleja y completa, se puede realizar una resonancia magnética. El tipo histológico está dado por la obtención de una muestra a través de una punción biopsia dirigida, puede ser por ecografía o tomografía, extracción de una muestra para ser analizada en anatomía patológica y serán quienes nos den el tipo histológico que caracteriza a este carcinoma. La determinación de alguna serología tumoral, como la alfa-fetoproteína, que está elevada en el caso de los tumores hepáticos. La estadificación realizada a través de la tomografía o de la resonancia magnética ayuda a establecer el pronóstico y a elegir un tratamiento. Los criterios universales estandarizados en los protocolos de oncología, que es el TNM, tumor, nódulo, metástasis, no permite predecir exactamente la gravedad de la enfermedad. Para ello, es necesario combinar qué características tiene el tumor, cuál es el estado funcional todavía de reserva que tiene el hígado o en qué grado de complicación la funcionalidad hepática se encuentra. Recién de acuerdo a aquello, vamos a poder establecer un pronóstico de sobrevida para el paciente. Si es que el tumor siguiese una evolución natural, el tamaño que tiene el carcinoma hepatocelular al momento de su detección no permite predecir la evolución del proceso en todos los casos. En muchos casos, el tumor se desarrolla lentamente. Se ha visto que puede duplicar su volumen en 20 meses, mientras que en otros carcinomas puede constituir un proceso rápidamente agresivo y duplicar su volumen en un mes. Por lo tanto, el volumen y la evolución natural del tumor muchas veces no se puede predecir.
Las opciones terapéuticas que se tienen en el caso del diagnóstico de un carcinoma hepatocelular dependen en gran medida de algunos criterios, como por ejemplo, si estos tumores se encuentran sobre un hígado cirrótico o un hígado, entre comillas, sano, sin afectación difusa o crónica de su parénquima. La presencia de un gran número de tumores dispersos que imposibilita la resección quirúrgica o la posibilidad de encontrarse un solo tumor que puede ser intervenido quirúrgicamente. El tamaño de los tumores también es otro de los criterios que debemos tomar en cuenta. Existen tumores pequeños, tumores medianos y tumores grandes, que pueden afectar a más de un segmento, lo que condiciona también a una posibilidad terapéutica de resecciones amplias del hígado, dejando funcionalmente un deterioro importante. Otro de las situaciones es, pues, los recursos tecnológicos que se tiene para una cirugía de hígado. Es decir, hospitales con personal adiestrado en este tipo de situaciones, que tengan el material quirúrgico adecuado, las posibilidades de intervención de este tipo de lesiones y, peor aún, las condiciones económicas adecuadas como para sustentar una cirugía de alto costo, de largo tiempo de duración y con una evolución postoperatoria también de bastantes días hasta semanas. Cuando es posible, estadificado el tumor por la tomografía, hacer una resección del mismo, esta opción es curativa principalmente. También se han dado posibilidades de punciones dirigidas a través de los estudios imagenológicos, de la ecografía o la tomografía, alcanzar el lugar del tumor y introducir en el tumor alcohol absoluto o también sondas de radiofrecuencia, los cuales podrían provocar una ablación de los tumores, especialmente aquellos de menos de 3 centímetros de diámetro. La terapia definitiva constituye el trasplante hepático, retirando este hígado tumoral y sustituyendo por uno nuevo. Entre las terapias paliativas vamos a encontrar embolizaciones a través de sustancias cauterizantes, quimioembolizantes, que se introducen directamente en la arteria nutricia de este tumor, la utilización de quimioterapias o radioterapias y en algunos casos hormonoterapias. La mejor forma es prevenir esta enfermedad controlando las enfermedades de base. Ejemplo, se debe establecer un plan de vacunación siempre para la hepatitis B. Se debe realizar las recomendaciones necesarias para la no infección por hepatitis C. Un amplio debate y sobre todo concientización en el uso y el abuso del alcohol, que es lo que condiciona a cuadros de cirrosis y posteriormente fácilmente llegar al cáncer. Ese sería el cuadro del carcinoma hepatocelular como representativo de los tumores primarios del hígado. Habitualmente el hígado es asiento de la diseminación de otro tipo de tumores malignos que nacen principalmente en el tubo digestivo y que pueden
lograr una metástasis hacia el hígado. Estos tumores del tracto digestivo a través del sistema porta viajan y se asientan en el hígado. Y es así que las metástasis constituyen la mejor representación de lo que significan los tumores secundarios del hígado. Los principales órganos que hacen metástasis es el cáncer de estómago, el cáncer de vesícula biliar, el cáncer de páncreas, el cáncer colorectal, que son netamente el aparato gastrointestinal, y también el cáncer de mama y de pulmón, que pueden llegar a dar metástasis hacia el hígado. Por eso es que cuando se encuentra alguna lesión tumoral en cualquiera de los órganos de nuestro organismo, inmediatamente se pide un examen ecográfico básico de hígado para descartar la posibilidad de metástasis a ese nivel. La clínica de los pacientes con metástasis está dada también por el número, el tamaño y la presencia de complicaciones sobre la funcionalidad hepática. Además, debemos sumar a esto que estos pacientes ya por su enfermedad de base, es decir, el cáncer primario que presentan, podrían presentar una sintomatología florida y variada exclusiva de su cáncer propio. Los pacientes pueden ser asintomáticos cuando todavía no se manifiesta ni el tumor primario, menos la metástasis. Puede presentar en algunos casos dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, disminución de peso, la ictericia, que es otro de los elementos siempre con mayor probabilidad de detectar, y la presencia de ascitis. Imagenológicamente, la ecografía y la tomografía son los dos exámenes complementarios que nos van a dar la certeza de discriminar si las lesiones son de tipo benigno, son de tipo primario o son de tipo secundario, es decir, son metástasis. Habitualmente las metástasis, así como su nombre en plural lo indica, son lesiones múltiples, variadas, de un aspecto imagenológico diverso. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta en la coloración que provocan en la imagen, tanto de la tomografía como de la ecografía, es variada. Algunos tienen una coloración gris baja, otros con mayores zonas negruzcas, hipodensas o hipoecoicas en el caso de la ecografía, que resultan ser de diferentes grados de necrosis y hemorragias que sufren estos tumores malignos. El manejo no es específico para los tumores del hígado, más al contrario, se debe hacer el manejo más bien de la patología de base, de acuerdo a qué cáncer es el que está produciendo la metástasis hacia el hígado. Por lo tanto, primero se debe hacer aquello, y si es que ya se ha visto que hay metástasis, seguramente el oncólogo hará un manejo general de la presencia de estos tumores. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Con esto estamos concluyendo los temas relacionados al hígado. A partir del día de mañana vamos a entrar en la patología de la vesícula biliar y luego terminamos con la patología del páncreas. Durante todo este mes de octubre, si es que seguimos con la secuencia de nuestras clases, 2 por semana, vamos a concluir antes de la evaluación del segundo parcial seguramente. Inmediatamente terminamos nuestros temas
teóricos. Vamos a hacer los temas de práctica, porque seguramente también ya los grupos de práctica van a ir terminando, para que todos se nivelen, todos vean en las mismas condiciones la parte de la práctica, y sobre eso vamos a dar el examen entre todos, primero de la parte práctica y después el segundo parcial seguramente de la parte teórica. ¿Ok? Ese va a ser nuestro cronograma. Esperamos que hasta finales de octubre podamos culminar todo nuestro avance sistemático de la materia. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? Mientras yo voy, como siempre, guardando la captura de pantalla para la lista correspondiente. Nos vemos entonces el día de mañana a las 7. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.